Gracia y paz, amados hermanos. Como verán, no me encuentro en el despacho y tampoco porque, como muchos saben, hemos estado viajando. Aunque probablemente estos vídeos lo vean cuando ya no estemos de viaje. Pero hemos estado viajando, entonces por eso no estoy grabando mis vídeos en el despacho como hago usualmente. Por eso verán un formato diferente, mucho más cercano, porque estoy aquí hablándole al teléfono. Sin embargo, a veces encontramos cosas o tenemos un tiempecito libre y me gusta siempre seguir subiendo contenido a este canal. En este caso, me gustaría que vieran este vídeo. Solo unos segundos. Está en inglés, pero está doblado, subtitulado al español. Son nada, 20 segunditos. Y espero que ustedes, si conocen al Señor y conocen su palabra, se queden asombrados de la barbaridad o sandez que va a decir este hombre que dice ser pastor. A pastor I really respected said some words and hurt me so bad. In a vision, in an encounter with God, in a vision, Jesus picks me up and holds me so close that I can't see anything. And he holds me so close, and Jesus starts to weep. And he says, "Please forgive me. Please forgive me." I said, "What are you talking about? Please forgive you." He said, "When that pastor hurt you, it's as if I hurt you." Como verán, este hombre que dice ser pastor afirma que un día, en una visión, se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo algo muy curioso. Un pastor al que él quería mucho, un pastor reconocido, le había lastimado, quizá con alguna actitud, quizá con algún gesto, quizá con sus palabras, pero le había herido. Así que Jesús se le aparece en una visión y Jesús le da un abrazo al pastor para consolarlo y le dice: "Perdóname". Y el pastor le dice: "Pero Jesús, ¿cómo te voy a perdonar? ¿Qué me has hecho tú para que te tenga que perdonar?". Y el Señor Jesucristo le dice: "Lo que te ha hecho ese pastor es como si te lo hubiera hecho yo, así que perdóname". Yo me quedé sorprendido, no solamente por el hecho de la visión, que obviamente ya sabemos que es falsa, sino por dos o tres cosas que me gustaría comentar. En primer lugar, cuando nosotros encontramos este tipo de visiones, tenemos que empezar a pensar la cantidad de visiones falsas que están rondando hoy por las iglesias evangélicas. Por ejemplo, esas visiones que nos cuentan de gente que ha ido al cielo y que ha ido al infierno. Es muy interesante, ¿no? Porque a veces en el cielo unos han encontrado al Papa, otros en el infierno han encontrado a Michael Jackson, han encontrado al Chavo del Ocho, han encontrado en el cielo a no sé qué predicador. Luego además las descripciones del cielo, las descripciones del infierno nunca casan, son diferentes. Parece que el Señor se ha llevado a uno a un cielo, a otro cielo, a otro cielo, a otro a un infierno, a otro infierno, porque parece que no cuadran. Y ahí empiezas a ver lo absurdo que resultan estas cosas. Y es como esta visión, ¿no? Jesús pidiéndole perdón a este pastor, consolándole, como si Jesús, por lo que le ha hecho el pastor, se lo hubiera hecho él. Entonces nosotros ya vemos la falsedad de esas visiones. Tristemente, hay personas que cuando les das palabra, bostezan. Cuando les das una buena predicación, se aburren. Cuando escuchan un buen sermón, dicen: "Es frío, me aburro, no siento la presencia de Dios". Pero eso sí, cuando les traes visiones, sueños, revelaciones, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, esa gente llora, se emociona. Vivimos en un tiempo donde las personas están sumamente engañadas y la mayoría de personas están siguiendo más visiones y palabras falsas de los hombres que la propia palabra de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento bastante interesante y yo se lo quiero compartir a ustedes. Un texto donde el Señor dice: "El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que dé mi palabra, que predique mi palabra". Y luego Dios hace una comparación y deja claro que cuando está su palabra, el sueño ya es irrelevante. Que su palabra está muy por encima de cualquier sueño, que su palabra está muy por encima de cualquier visión. Y mira cómo lo dice: el que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que predique mi palabra, que diga mi palabra. Y pone en ese mismo pasaje la palabra como superior a todas las cosas. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos la palabra de Dios? Entonces,
sigamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que podemos llamar infalible, seguro, autoritativo. Lo otro, te encuentras personas diciendo, pastor, ¿cómo sé que ese sueño es de Dios? Pastor, ¿cómo sé que esas visiones son de Dios? Pastor, ¿cómo sé que eso que dijo el pastor es de Dios? Y la respuesta, no sé. No hay cómo probarlo. No hay nada que puedas decir, si es así es de Dios, si es así es de Dios, si es así es de Dios. No, no hay nada así. Pero la realidad es esta. La Biblia es palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, ahí sí sabemos que viene de Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Prefieres lo que no es seguro o prefieres lo que es infalible? Entonces, quedémonos con la palabra de Dios. Por otro lado, este pastor dice una barbaridad también, que Jesús le pidió perdón. Hermanos, solo pedimos perdón cuando hemos fallado. Solo pedimos perdón cuando hemos pecado. Solo pedimos perdón cuando nos hemos equivocado. Solo pedimos perdón cuando hemos hecho algo mal. Jesús es santo. Jesús es perfecto. Jesús nunca va a pedir perdón a un hombre, porque Jesús nunca falla. Jesús nunca se equivoca. Jesús nunca peca. Es tan absurdo escuchar a un hombre decir ser pastor en un lugar que dicen ser una iglesia y en un lugar donde dicen tener un púlpito, hablar una barbaridad como esa. Yo no entiendo cómo personas son capaces de escuchar eso y quedarse ahí sentados. Yo no entiendo cómo personas son capaces de escuchar eso y volver un domingo más y volver a escuchar a ese hombre. Hermanos amados, hay personas por ahí que han dicho ya tantas barbaridades. ¿Recuerdan aquel otro que dice ser profeta, que dijo que vio al Espíritu Santo como si fuera un perro blanco? Y luego, una de barbaridades que yo a veces me pregunto, ¿qué necesita la gente para dejar de escuchar a esas personas? Esas personas dicen cosas absurdas y luego simplemente, ay, lo interpreté mal, ay, lo siento, o no dicen nada y la gente sigue ahí y sigue ahí, sigue ahí. Y yo me pregunto de verdad de corazón, ¿hasta dónde tienen que llegar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuánto tienen que ensuciar su testimonio? ¿Qué barbaridad tienen que decir? ¿Qué visión falsa tienen que contar? ¿Qué falsa profecía tienen que decir para que la gente deje de escucharlos? En el antiguo pacto, si alguien decía algo que Dios no había dicho y no se cumplía, moría apedreado. Había un juicio. ¿Cuántos de esos ya estarían muertos? ¿Cuántos de esos bajo el antiguo pacto ya habrían muerto apedreados por sus falsas profecías y por sus falsas revelaciones? Ahora me pregunto, sí, yo no estoy diciendo que los deben apedrear, claro que no. Dios me libre de emitir ese juicio. Sin embargo, estoy pensando en qué deben hacer, qué inventarán, qué dirán para que la gente diga, es verdad, dejemos de escuchar a este hombre, dejemos de escuchar a Maldonado, dejemos de escuchar a Cash Luna, dejemos de escuchar a Benny Hinn, dejemos de escuchar a Joel Osteen, dejemos de escuchar a esas personas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Hasta qué punto? ¿Qué línea tienen que cruzar para que alguien por fin abra los ojos y diga, wow, realmente no son siervos de Dios? Y no estoy hablando de doctrinas secundarias, de alguna diferencia doctrinal. Estamos hablando de gente que realmente son lobos vestidos de cordero, que hacen mercadería del pueblo de Dios. Ahora, deben tener más discernimiento y deben saber cuándo deben dejar de escuchar a ciertas personas. Yo sé que nadie es perfecto, pero eso es cruzar ciertos límites. El límite de la herejía, de la falsedad y de atentar contra la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ¿qué deben hacer para que la gente deje de escucharlos? A no ser que al final sean simplemente cabras que no quieren a Dios, no quieren su palabra y lo siguen porque en el fondo quieren la misma prosperidad y las mismas cosas que ellos promueven. Pero finalmente quiero decir otra cosa. Esta cosa también es importante. Jesús no va a pedir perdón por las cosas que ha hecho un pastor jamás. Porque, por ejemplo, si un pastor roba, Jesús no robó. Si un pastor abusa de la iglesia, Jesús no abusó. Si un pastor hace mal a un miembro de la iglesia, Jesús no lo hizo. Es más, cuando un pastor hace eso es porque no ha actuado como Jesús actuaría. Y no podemos culpar a Dios por lo que la iglesia hace y no podemos culpar a Jesús por lo que su pueblo o los pastores hacen. Eso es totalmente absurdo, porque obviamente cuando nosotros nos equivocamos y cuando nosotros hacemos algo mal es precisamente porque no hemos hecho lo que debíamos hacer conforme a la palabra de Dios y no hemos actuado como Dios
determina en su palabra y como Jesús haría. Así que ese vídeo es totalmente absurdo y simplemente hago esto para recordar a las personas la cantidad de visiones falsas que hay, recomendarles que sigan firmes en la palabra, que eso sí es seguro e infalible, y por favor, ya dejen de escuchar a esas personas que han distorsionado tanto la palabra, que no predican la palabra, que solo viven con sueños y visiones, con su prosperidad, con su decláralo y profetízalo y con sus cosas, que parece que la Biblia es pura decoración en esos púlpitos. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que se abra la Biblia en nuestras iglesias y se exponga la poderosa, autoritativa e inspirada por el Espíritu Santo palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo desde Texas, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.